dijo que habían estado distraídos por la gestión de Porras. ¿Distraído, presidente? Por favor, no salga al campo y no vea pasar palomillas o insectos, porque se va a distraer, lo va a perseguir. Ojalá el presidente Arévalo no emule a Sánchez y vaya a decir ahora que el conflicto en Irán lo está distrayendo. El fiscal general García Luna ya tomó posesión, ya empezó a tomar decisiones importantes, la de liquidación de la FESI y la remoción de su cabeza, hasta ahora, el fiscal Rafael Curuchiche. La FESI era un fruto del árbol prohibido y venía ya envenenada. Pero qué interesante que el presidente le haya atribuido ese comunicado a Gutiérrez. ¿Será lapsus? ¿O es que, vamos, por supuesto que sabe que EPE investiga es de Gutiérrez? Bienvenidos a un nuevo episodio de Política en las Rocas. Hoy es viernes por la tarde. Espero que hayan tenido una muy buena semana. Si nos ven hoy mismo, buenas tardes, buenas noches. Y si nos ven mañana o el fin de semana, pues espero que la estén pasando muy bien. Ya mero viene el Mundial, quedan pocos días, así que vamos a ver cómo nos va esas semanas con Política en las Rocas. No sé si vamos a hablar de eso o de fútbol. Bueno, pero esta semana hubo, yo diría, tres asuntos, tres temas, incluso uno de trascendencia internacional que quiero comentar con ustedes. En Guatemala uno nunca se aburre, así que también hay temas locales. Y vamos a empezar con esos y luego nos vamos cruzando el charco. Salud. Esta semana empezó con la nueva gestión en el Ministerio Público. El fiscal general García Luna ya tomó posesión, ya empezó a tomar decisiones importantes y empieza a marcarse, yo diría, que el paso de esta administración. Por lo menos eso parece. Las dos decisiones importantes, por lo menos las más notorias, han sido el anuncio de la liquidación de la FESI, la Fiscalía Especial contra la Impunidad, y la remoción de su cabeza, hasta ahora, el fiscal Rafael Curuchiche. Entiendo que a él se le va a retirar de la institución, no simplemente se le va a remover, tendrá que surtir todos los efectos, todos los pasos legales para que el despido sea en ley. Sería muy inapropiado que no fuese así, pero confiamos en que los asesores del fiscal general lleven el proceso conforme a las normas laborales guatemaltecas y los pactos colectivos de la institución, que lo desconozco, pero entiendo que hay un pacto colectivo y habrá que respetarlo, independientemente que nos guste o no. ¿Qué dice eso? Esas dos decisiones, ¿qué nos dicen? Bueno, sin duda es un antes y un después. Es un parteaguas. La FESI fue creada para dar acompañamiento a la CICIG. Creo que por allá en el 2008, cuando nace la CICIG, cuando empieza a funcionar. Y su función era esa, precisamente, ser la contraparte en la institucionalidad guatemalteca de la CICIG. Habiéndose ido la CICIG en 2019, no tendría ninguna razón de seguir existiendo. Sin embargo, siguió. Y digo sin embargo porque el problema con que haya seguido, y vamos a ver, unos meses, creo yo, no recuerdo cuánto tiempo, siguió bajo el régimen de Juan Francisco Sandoval, hoy prófugo en Estados Unidos. Y digo prófugo porque se fue. Se fue antes de enfrentar cargos que tenía que haber enfrentado y dilucidarlo en tribunales. Resulta que entonces él no confía ahora en los tribunales que antes
sirvieron a la CICIG y a la FESI. Bueno, decisiones propias. El hecho es que se fue y desde su salida ha estado liderado por el ahora exfiscal Rafael Curruchiche. La FESI, quiero creer que como la CICIG, nació de alguna buena intención. No voy a decir que fue bien intencionada, no, porque sabiendo quién es o quiénes son los padres de esa criatura, uno puede saber las intenciones. Pero pensemos bien, y venía la CICIG a romper estructuras criminales incrustadas en el Estado, aparatos clandestinos de seguridad, pero digamos, eso se extendió hacia la inseguridad jurídica que todavía vivimos hoy, no digamos en tiempos de CICIG. Y la FESI era su contraparte. A ver, era la que operativizaba todo, la que hacía que todo fuera oficial, digámoslo así. Esa dupla, CICIG-FESI, hizo mucho daño. Presionó ilegalmente a muchas personas que ni siquiera fueron imputadas, simplemente se les infundía miedo para que dijeran o lo que sabían o lo que les decían que dijeran. Y eso es lo más peligroso. Ilegal, pues. Pero claro, como los agentes internacionales tienen impunidad de por vida, entonces no les importó hacer lo que quisieran. Nada. No así los agentes fiscales de Guatemala, que no tenían inmunidad y que pues han tenido que enfrentar algunos sí lo han hecho, han tenido que enfrentar procesos y otros no lo han hecho todavía. Lo deberán hacer en algún momento. Ojalá que la presencia, que la dirección del fiscal García Luna les brinde confianza a todos los que han decidido hasta ahora no enfrentar la justicia, no responder a los cargos en donde corresponden, no en medios, no en redes, no en foros internacionales, en tribunales, y resuelvan su situación jurídica de la mejor manera que se pueda, que la justicia opere. La justicia. Pero cuando termina la CICIG y sigue la FESI, digamos que, por poner una figura conocida en la justicia, la FESI era un fruto del árbol prohibido y venía ya envenenada. La sola existencia, y no digamos cómo operó durante todo el tiempo de la CICIG. Esas prácticas no se erradicaron. Esas prácticas, digamos, tuvieron continuidad, simplemente enfocadas hacia otro lado. Yo sé que la persecución penal no tiene por qué ser amable, amigable, amistosa, pero hay líneas que no se cruzan. La CICIG y la FESI de Juan Francisco Sandoval la cruzaba como que ni existiera. Y hay que reconocer que después de su salida de Juan Francisco Sandoval, también se cruzaron algunas líneas que no debieron nunca haberse cruzado. Más allá de los performances que hacía el fiscal Curruchiche en redes sociales, que francamente deja mucho que desear de la seriedad que debe tener alguien con ese perfil, con esa responsabilidad. La majestad de la ley, pues burlada, francamente, pero esos ya son asuntos secundarios, personales, incluso de él, de su personalidad. Pero en la práctica, en el día a día, en la operación de la FESI, no necesariamente mejoró. Tampoco quiero decir que empeoró, simplemente continuó como estaba antes, lo cual ya es malo. El fiscal García Luna decide terminarla por fin. Qué bueno. Felicitaciones, fiscal. Y remover a quien había sido su jefe de la fiscalía, quiero decir, durante muchos años. ¿Cómo va a afectar eso la persecución de los casos
de alto impacto, de mayor riesgo, de trascendencia, como usted quiera llamarles. Pues no debiera, porque el Ministerio Público, según cifras obtenidas de los informes de la administración saliente, son 13,000, más o menos 13,000 personas, trabajadores entre el área administrativa, fiscales, en fin, pero no es la FESI. Estuvimos muy mal acostumbrados durante mucho tiempo por los comisionados internacionales a ver la justicia penal como un show, como un reality. Y sí, pues nos malacostumbró porque aunque nos gustó al principio ver algo distinto, ver cómo la justicia penal, la persecución penal, eh, parecía funcionar. A ver, nos mostraban presentaciones y documentos que lamentablemente después, pasándole el tamiz, el rigor de las pruebas que tienen que ser valoradas de acuerdo a reglas estrictas contenidas en la ley, muchas no se sostuvieron. Y por eso es que, en buena parte, vemos que muchos de los casos presentados por la CICIG, que para todos eran obvios, el incremento patrimonial de muchos de los sindicados, de los procesados, era inexplicable. Fue inexplicable. Incluso muchos de esos pues, pasaron por procesos de extinción de dominio, que no es un proceso personal, es una acción real. Mire, aquí yo tengo este vaso, dígame cómo compró el vaso. Ay, yo lo compré el otro día. ¿Con qué dinero? Con cash. A ver, ¿de dónde salió ese dinero? Si yo no puedo explicar de dónde salió el dinero para comprar este vaso, pues se presume que ese dinero no tiene un origen lícito. Bueno, esa es la extinción de dominio, muy cuestionable, ¿verdad? Pero, en fin, aplica aquí y en muchas otras jurisdicciones. Esas personas y esos bienes pasaron por esos procesos y las acusaciones, fundadas muchas, lamentablemente, en testimonios de colaboradores eficaces, que no proveyeron más que relatos, no documentos, no pruebas. Algunos colaboradores eficaces sí dieron documentos, sí sostuvieron lo que dijeron. Y los procesos de extinción de dominio, pues, bastante rigurosos, muchos de ellos supervisados por el hoy ministro de Gobernación, que yo creo que es una buena persona, por lo menos en la judicatura, pudo haber abusado del cargo N veces, sobre todo en tiempos de CICIG, y me da la impresión de que no lo hizo. Bueno, lamentablemente, en los 8 años de la gestión de la exfiscal Porras de Porres, de la doctora Consuelo Porras de Porres, se cayeron y muchos de esos bienes mal habidos, voy a decir, digo mal habidos porque no se pudo probar el origen lícito de los fondos con que los adquirieron, han sido devueltos. Ayer mismo vimos la noticia de que el juzgado de extinción de dominio le devolvía, no se la habían quitado, pero estaba inmovilizada. Le devuelven al expresidente Alejandro Yamatei llaman una finca, pero realmente es parte de una finca, es una propiedad, en donde durante su gestión, no antes, durante su gestión, cuando fue presidente, construyó una mansión, a la que le hicieron también un caminito muy bonito para llegar ahí en su gestión. Entonces, cuando uno ve todo eso, cuando uno ve acusaciones, vamos, tal vez mal sustentadas, pero contra hechos reales, cuando uno ve bienes injustificados, para no decir necesariamente mal habidos, pero injustificados, luego extinguidos, y cuando uno ve que todos esos procesos se cayeron, sin francamente el más mínimo esfuerzo de parte de la FESI, dirigida por el exfiscal Curuchiche, pues uno dice, ¿y qué onda? ¿Qué onda ahí? ¿Será que todo era mentira? Yo no lo creo. Incluso, algunos de estos procesados, cuando se presentan o cuando se presentaron ante los medios de comunicación, dijeron, mire, yo voy a aclarar mi situación,
no es todo como lo dicen ellos, y aquí todos vamos a salir salpicados, no me acuerdo cómo dijo. Bueno, el problema es que no solo no salpicó a nadie más, sino que todos salieron limpios. Ahí no pasó nada. Y eso pasó durante la administración de Consuelo Porras y el fiscal Corruchiche. Otra cosa que pasó durante esa gestión es la absolutamente nula, persecución en contra de nuevo, hechos notorios de enriquecimiento injustificado de los funcionarios del gobierno de Alejandro Yamatei, incluyéndolo a él. Bienes, inmuebles, vehículos, en fin, algo que era obvio que antes no existía y que durante su gestión, pues mágicamente apareció. No voy a decir que en alfombras, pero algunos dicen que alfombras. Ahí, ese caso creo que por querer vender una historia a Netflix, le agregaron tanta parafernalia que aunque pudo haber habido algo ahí, se cayó porque era ridícula la narración, ¿verdad? La narrativa era ridícula. Pero bueno, hay muchos otros casos. La famosa, mejor dicho, infame compra de vacunas Sputnik. Algo que todos quienes perdimos familiares durante la pandemia, jamás les vamos a perdonar. No porque las vacunas hayan funcionado o no funcionen, esa es una discusión para otro lado y no traje mi sombrerito de aluminio. Pero haber lucrado de esa manera con una tragedia mundial, pero a ver, en Guatemala es una infamia. Y por Dios que van a pagar por ello, aquí o en otro lado. El hecho es que, habiendo posibilidad de investigar un mal manejo, un robo de dinero, en esa gestión en particular, no pasó. Primero se fue Corruchiche, bueno, no se fue, lo fueron, que diera algún resultado ahí, algún operador menor o alguien a quien obligaron a firmar para hacer el negocio, está ahí con alguna situación penal, pero no los responsables. Y eso también pasó, o mejor dicho, eso dejó de pasar en la gestión de Consuelo Porras y del fiscal Corruchiche. Eso terminó, porque tanto la FESI como Corruchiche van a desaparecer, por lo menos de Gerona, en breve. Vamos a ver qué pasa después. Todos esos casos pendientes, los que se dejaron de plantear, deberán de pasar a otras fiscalías. O sea, no van a desaparecer, no porque cierre la FESI, eso se acabó. Que por cierto, vi un TikTok, creo yo, no me acuerdo si fue TikTok, un video en donde por ahí ya querían dejar ver como que eso iba a pasar. Que el fiscal García Luna estaba haciendo esto para procurar impunidad. A ver, las narrativas en las redes sociales son cada vez más ridículas. Pero bueno, esos casos van a ser conocidos, van a ser investigados debidamente, espero, por otras fiscalías, otros fiscales, y los que merezcan judicializarse, espero que así sea, y los responsables de todos los actos de corrupción, de abuso, sobre todo, abuso de la función pública, deben responder. Eso pasó esta semana en el Ministerio Público, entre otras cosas, ¿verdad? Porque estoy seguro que no conocemos todas las interioridades que día a día, que todos los minutos casi tienen que suceder para que el Ministerio Público vuelva a ser mínimamente confiable. Y digo esto porque no es opinión mía, es opinión de la enorme mayoría de los guatemaltecos. Medición tras medición así lo dice. La próxima semana se presentará una nueva que yo considero, pues, más o menos seria. Pero a ver, no es nada nuevo, es algo que viene de hace mucho tiempo. Esa percepción de ineficacia, a pesar de las cifras que la anterior administración presentaba de 98%, creo yo, 98 y pico por ciento de efectividad. Claro, más del 90% de esos casos eran desestimados o archivados.
Eso no provee justicia. Eso es un insulto a las personas que, viéndose afectadas por la criminalidad, veían sus casos desestimarse. Desestima lo que a mí me afectó. Bueno, esa es otra cosa con la que tendrán que vivir el resto de sus días y pagarán aquí o en otro lado. Pero varias otras medidas que el fiscal general García Luna está haciendo, espero que vayan en la misma línea, es decir, saneando la institución, quitándole el lastre, como que si fuera un buque, quitándole todas las cosas que se le pegan ahí al casco para que pueda navegar un poco mejor, por lo menos, o sin tanto problema. No es algo fácil. Una institución que, por lo menos por los últimos 16 años, ha estado instrumentalizada. No solo durante la administración de Consuelo Porras, no. Las anteriores 2 fiscales, las 3 mujeres, por cierto, no me van a decir machista, pero es un hecho, fueron piezas clave para que esa instrumentalización, unas de un lado, otras de otro y otras de otro, fueran posibles. No importa si ellas personalmente, eso está por discutirse, pero no importa si ellas personalmente no participaron directamente, no se beneficiaron, no se metieron billetes a la bolsa, bueno, a la bolsa del bolso. No importa, porque eran las responsables. El Ministerio Público es una organización vertical, jerárquica, y la responsable final, las 3 han sido ellas. Y lo que ocurrió en sus gestiones es su responsabilidad, y esperemos que las que están fuera que vengan y los que tengan que enfrentar la justicia aquí lo hagan. Insisto, no se busca retaliación, no sé si escribe esa palabra en español. No se busca venganza. No, ahora les toca a usted. No es eso. Es que la justicia eventualmente tiene que alcanzar a todos a quienes cometieron abusos. Ni siquiera me atrevo a calificar de delitos específicos porque serán los jueces quienes lo acepten esas sindicaciones, esas tipificaciones. Pero bueno, para eso tienen que venir y enfrentar la justicia y no lo han hecho. Pero el Ministerio Público no es aunque así pareciera, ¿verdad? También mal acostumbrados durante muchos años que las noticias venían, las noticias políticas, importante, venían desde Gerona, ¿verdad? Aquellas conferencias los jueves, tan ridículas, ¿verdad? Los jueves como que si otros días no pudiera haber conferencias, pero les gustó el rollo. Mal acostumbrados a que las noticias políticas vengan de ahí. El resto del estamento político guatemalteco, del aparato estatal, pues feliz con eso, ¿verdad? Porque no le están poniendo atención a ellos. Y ahora que ya no está la fiscal general, vamos a ver a quién le echa la culpa el presidente de todos sus males, si le da gripe, si no puede ejecutar. Precisamente el lunes, creo que fue esa conferencia, o la del miércoles, dijo que habían estado distraídos por la gestión de Porras. ¿Distraído, presidente? Por Dios. Mire, si lo distrae eso, por favor no salga al campo y no vea pasar palomillas o insectos, porque se va a distraer, lo va a perseguir. Mire, qué pena su declaración, que no es la única, ahí voy a entrar a la otra, porque demuestra franca incapacidad para el cargo. ¿Cómo lo distrae eso? Usted está enfocadísimo en hacer su gestión. Y los ministros también. Dicho sea de paso, hay ministros que sí están así trabajando. Nos puede gustar o no lo que están haciendo, pero están trabajando. Muy a pesar de esas distracciones que usted decía, ellos sí estaban trabajando. Como que usted no. Qué pena. Imagínese si su señor padre probablemente lo estaba, pero nunca lo dijo. Hubiera estado distraído del montón de intentos de golpe de Estado que tuvo. Esas eran distracciones. Mire, no que había una señora en Gerona que le presentaba
ante juicios, por favor. Pero bueno, así las cosas. Esa no fue la única declaración lamentable que hizo el presidente esta semana. Pasamos a la siguiente. Para eso necesito otro. Pero a raíz de la, iba a decir funada, porque casi que es funada, de la exposición que le hicimos al entramado del embajador de Guatemala en México, Edgar Gutiérrez. Y digo entramado porque eso es. Funda una ONG, una fundación, que es un espejo de una fundación que él había creado en Guatemala hacía más de 2 décadas. Nada malo en ello. Esa fundación es propietaria de la marca de un medio de comunicación, portal web, como les gusta decir a ellos de nosotros, que está más asentada la fundación y la dirección de ese medio en el mismo lugar. Un lugar muy simpático, ¿verdad? Porque pues hay unos pinchazos abajo del edificio. Su oficina es inexistente, no hay nada ahí. Pero bueno, ya en todas nuestras redes está esa investigación, la pueden acceder. El pinchazo de Edgar Gutiérrez, y IEP investiga. Pero hasta esta semana fue que pudimos preguntarle al presidente qué opinaba. A ver, el presidente es, por mandato constitucional, quien dirige la política exterior del país. Y como tal, merecía una respuesta de él. Porque el MINEX, el ministerio, emitió un comunicado, llamémosle comunicado, emitió un tweet, en el que simplemente decía la posición del embajador Gutiérrez, es decir, que él se había desvinculado de la organización y del medio previo a asumir la embajada. Ok, eso es lo que dice él. El problema es que los registros oficiales mexicanos dicen otra cosa. Él no se desvinculó de la propietaria de EP Investiga. Él simplemente salió de la presidencia, pero se quedó en la junta directiva. ¿Por qué? Porque es una fundación familiar. Es una fundación entre él, su esposa, una pariente de la esposa parece ser, y that's it. Entonces, no se desvinculó, ¿verdad? Salió de la presidencia. Quiso tapar el sol con un dedo. No se puede. Pues, eso quisimos preguntar al presidente, y su respuesta fue por demás reveladora. Uno, se mostró muy incómodo con esa pregunta, muy molesto. La ronda tuvo varias preguntas de los colegas de otros medios y se puede ver el temperamento del presidente respondiendo a las otras, que no es como que fueran fáciles, pues, pero la respondió con un talante distinto. Cuando nuestro colega, Luis de León, nuestro colaborador, nuestro amigo, le hace la pregunta, le cambia la cara. Trata de disimular, pero le cambia la cara. Ustedes la pueden ver, ¿verdad? No me crean, véanlo. Si tienen el estómago. Y le responde esto, muy revelador. Ya se ha respondido al cuestionamiento. Se han emitido 2 comunicados. Uno por el propio embajador Gutiérrez y otro por el ministerio. Lamentablemente no le permitieron a Luis hacer una repregunta, le arrebataron el teléfono, el micrófono. Pero bueno, ya estaba, ya era suficiente. Y ahorita les digo por qué. En efecto, el MINEX emitió un comunicado, como dije antes. Pero Gutiérrez jamás emitió un comunicado, como afirmó el presidente. ¿Saben quién sí respondió? No en comunicado, pero ¿saben quién sí comunicó en contra de nuestra investigación? EP Investiga, en un editorial de ellos. Atacándonos, ¿verdad? Atacando personalmente incluso a presidente editor. Pero qué interesante que el presidente le haya atribuido ese comunicado a Gutiérrez.
¿Será lapsus? ¿O es que, vamos, por supuesto que sabe que EPE investiga es de Gutiérrez? Yo creo que lo segundo. El presidente podrá hacer muchas cosas, pero tonto no es. Descuidado, sí. Distraído también, pero tonto no. Y se le salió. Eso fue lo que le pasó. Eso confirma nuestra tesis. Lamentablemente, para ellos, quiero decir, los descubrimos. Y han tratado de tapar la cosa, de maquillar la cosa, de negarlo abiertamente, cuando hay pruebas que dicen lo contrario. Bueno, así parece ser que son los políticos, bueno, de siempre, pero cada vez más, y sobre todo los políticos de esos últimos tiempos, porque lamentablemente el de Bernardo Arévalo y su gobierno no es el único caso. El mejor, probablemente, es el presidente español, Pedro Sánchez, que ha gobernado España sin haber ganado una elección. Él simplemente ha logrado, por el sistema parlamentario que tienen, ha logrado hacer las alianzas necesarias, suficientes, para tener una mayoría en el Parlamento y formar gobierno. Para hacerlo, ha pactado con quienes dijo que nunca lo haría. Señal inequívoca de un político populista, sobre todo de izquierda, no solo de izquierda, pero sobre todo de izquierda, que no le importa pactar con el diablo para alcanzar y mantenerse en el poder. Separatistas, con exterroristas, ellos mismos los llamaron así, con quienes pretendieron reformar la Constitución española, algo que jamás dijo que iba a hacer, o dijo que jamás iba a hacer Pedro Sánchez, y lo hizo. Pero precisamente como se metió a la cama con cualquiera, literalmente, se corrompió hasta el tuétano la organización política que él dirige, que es el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español. El partido que hizo, el primer gobierno en democracia, electo en democracia, España, Felipe González. Hoy, antes, para los que no estaban vivos o eran muy chiquitos, era visto como alguien muy de izquierda. Hoy el señor es un ejemplo de templanza, de seriedad en la política española. Así están las cosas en España con el gobierno de Pedro Sánchez. Mentiroso, narcisista, lo que quieran. Esas son características que no tendrían trascendencia a menos de que afecten la función pública, el quehacer público, y caigan en casos de corrupción. Van a saber ustedes, por si no lo han visto, que no hay un caso de corrupción en el gobierno de Pedro Sánchez. No. Hay decenas. Casi que uno no puede tirar una piedra y no pegarle a un corrupto en el gobierno de Pedro Sánchez. Vamos a ver. Independientemente de cómo alcanzó el poder, ¿verdad? Pactando con quien pactó, con dinero, habiendo sido financiado pues su campaña con dinero de puteros, perdón la expresión, pero es que así le dicen allá, a lenocinios, que son propiedad, algunos, de su suegro. Alcanza el poder, pacta con quienes dijo que nunca iba a pactar y se mantiene en el poder. Bueno, desde entonces, su hermano ha sido imputado en un caso de tráfico de influencias, entre otros delitos. Su esposa ha sido imputada por tráfico de influencias y otros delitos. 2 manos derechas de él, uno exministro de Transportes, pero además alto dirigente del Partido Socialista Obrero Español, imputados. 2. Sus asistentes, también imputados. De nuevo ahí hay paralelismo, ¿verdad? Lucro
lucro inhumano en tiempo de pandemia, venta de mascarillas, pues compra de mascarillas con dinero público, sobrevaloradas. Esos son los casos de España. Aquí fueron vacunas. Y también me imagino que otro montón de cosas, alcohol en gel y ese. Bueno, ¿qué más? Durante la pandemia, durante los encierros, en mi opinión, violatorios a los derechos fundamentales, pero al fin legales, fueron legitimados por las cortes aquí y allá. Durante esos encierros donde todos los ciudadanos guatemaltecos acá y españoles allá la estábamos pasando muy mal, esos funcionarios allá, los del PSOE, en fiestas con putas. Varias a la vez y en sede oficial. ¿Qué tal? Bueno, ese es el PSOE. Ese es el PSOE de Pedro Sánchez. Pero, digamos, la tapa al pomo, quisiera pensar porque la política española es abracadabrante. La tapa al pomo fue esta semana, en donde la Audiencia Nacional, las Cortes Judiciales, porque también le llaman cortes a las diputaciones, acusa formalmente por primera vez en la historia democrática de España a un expresidente, a José Luis Rodríguez Zapatero. El presidente socialista que durante su gobierno no tuvo ninguna imputación, ni él ni su gabinete, por corrupción. Se ufanaban en decirlo. No, Rodríguez Zapatero no está siendo acusado ahora por casos de su gobierno. No sé si fue corrupto en su gobierno. La cosa es que no tuvo casos entonces. Rodríguez Zapatero es corrupto ahora en el gobierno de Pedro Sánchez, porque el gobierno de Pedro Sánchez es cloaca. Ahí todo está podrido. Está podrido desde que él aspiró al cargo e hizo lo que hizo para alcanzar y mantenerse en el poder. Rodríguez Zapatero, un correveidile de la dictadura chavista, después de Maduro y su régimen, alguien que se benefició directa y personalmente de la dictadura venezolana, del oprobio venezolano, de la desgracia del pueblo venezolano, no de sus dirigentes, porque claro, ellos son muy ricos. Mientras el pueblo venezolano estaba pasando hambre, violencia, abusos, encarcelamientos, asesinatos, él estaba viajando en aviones privados, yendo y viniendo con funcionarios de la dictadura, entre ellas Delcy Rodríguez, la hoy títere del gobierno de Estados Unidos en Venezuela, pero además lucrando con la desgracia venezolana. La investigación que hoy lo tiene sentado en el banquillo no nace, como algunos quieren hacer creer, de una acusación de los ultras. En España le llaman ultras a los fachos, a los que aquí la izquierda le llama fachos, allá los ultras. No nace de ahí, nace de una acusación de la fiscalía que tiene como insumos documentos e interceptaciones de agencias de Estados Unidos. Bueno, si de repente las agencias de Estados Unidos también están involucradas en esta conjura ultra para votar al gobierno de Pedro Sánchez, pues esa estaría simpática. No tardan en decirlo, ¿verdad? No se han atrevido todavía. El hecho es que Rodríguez Zapatero no solo lucró, intermedió con y para la dictadura venezolana, sino que además rescates millonarios para operaciones quebradas, aerolíneas y otro tipo de operaciones en donde también tenían participación algunos de los prisioneros de la dictadura venezolana. Mientras todo esto ocurría, también el señor tiene 2 hijas. Y estas 2 hijas parece que tienen una agencia de publicidad que no funciona, ¿verdad? Pero bueno. Y esas 2 hijas reciben más de $500,000, 400 y pico mil euros,
de la nada para asesorar a este entramado de empresas en temas mediáticos o publicitarios, no lo sé, sin ningún mérito, ¿no? Justo hoy salía también que el señor Rodríguez Zapatero tiene una cuenta con su esposa en donde hay 1.5 millones de euros que no se sabe de dónde vienen. Vamos a ver si también no están imputadas las hijas y la esposa de Rodríguez Zapatero. Pero todo esto es, insisto, el gobierno de Pedro Sánchez, porque no lo hizo Zapatero en su gobierno, o por lo menos no lo acusan de eso, no lo hizo en los gobiernos del PP, digamos, por razones obvias. Lo hizo hasta este que que llegó como llegó, que se ha mantenido como se ha mantenido, y que de forma, no sé, incomprensible, los españoles parecen no darse cuenta. Les voy a dar lo que yo creo que está pasando. Al igual como dije antes, que Bernardo Arévalo primero se distrae con tonterías y segundo, no, ya se metieron comunicados, o sea, ahí no pasó nada. Parece ser que los políticos y los dirigentes actuales no tienen ninguna vergüenza en tratar de desviar la atención de los temas realmente importantes que les afectan y que nos afectan a todos los ciudadanos con babosadas. Y Pedro Sánchez ha sobrevivido varias crisis desviando la atención. A ver, no la última, porque creo que faltan, pero de las más recientes, pasando crisis de su gobierno, acusaciones de Ábalos, de Coldo, en fin, financiación de su campaña para acceder a la Secretaría General del partido y luego ser candidato del PSOE. Mientras todo eso pasaba, decide desempolvar, desenterrar un muerto, la Guerra Civil Española. Un hecho, digamos, muy doloroso que ya estaba sanando o que estaba terminando de sanar. Y él decide desahogar porque le sirve de extraer. Los constantes conflictos, conflagraciones alrededor del mundo, en la Franja de Gaza, en Irán, en Ucrania, le son fantásticos, le son fabulosos, porque cada vez que necesita recurre a uno de esos y saca, ¿verdad? A ver, ¿cómo podemos desviar la atención hoy? Así se levanta, seguramente, Pedro Sánchez ante la andanada de acusaciones por más obvias. Esos son nuestros políticos. Insisto, no es monopolio de la izquierda esto, también los hay de derecha, ¿verdad? Los populistas que desvían la atención de aquí para allá. Pero la izquierda parece ser experta en eso y además muy proclive a ello. Se les da muy natural. Em, es una pena que eso esté pasando en España, porque aunque está algo lejitos de Guatemala, es una muestra de dónde venimos como sociedad, de cómo es. A ver, lo que solemos llamar, o lo que llamamos algunos, la civilización occidental, en contraposición a la oriental, me imagino, pero digamos a esta idea de principios y valores inalienables, derechos humanos, les gusta decir a algunos, pero son derechos fundamentales, mecanismos de relacionamiento para beneficio mutuo, el mejor, hay otros, pero el mejor, que más beneficio ha dado a lo largo de la historia una y otra vez, es el capitalismo, es el libre intercambio de bienes y servicios entre individuos. Y los principios y valores cristianos no son los únicos. Otras religiones tienen muy buenos, pero esas tres cosas son las que hacen lo que solemos llamar civilización occidental. Esa civilización, por lo que estamos viendo, está en grave peligro por el ánimo de lucro insaciable, por la falta de la pérdida de principios y valores,
y por una sociedad que cada vez es más permisiva con ello. Porque los políticos y quienes llegan a posiciones de poder, si pueden abusar de ese poder sin consecuencias, lo van a hacer. Y eso es culpa de nosotros, francamente, no de ellos. Ellos simplemente están haciendo lo que más fácil les sale, tristemente. Esas son, en mi opinión, no iba a decir noticias, esos son los sucesos más relevantes, o por lo menos para nuestro ámbito más relevantes de esta semana. Y hay un hilo conductor, porque no son hechos aislados. Por un lado, como dije, está el intento, genuino intento, de limpiar lo que venía sucio, o lo que se percibía que venía sucio. Fiscal García Luna está haciendo un genuino intento, valiente intento, por mejorar las cosas. Es poco a poco. Me encantaría tener resultados inmediatos, pero toman tiempo. Y mientras eso está sucediendo, en el Ejecutivo dan excusas. Mientras García Luna da resultados, da muestras claras de decisiones que tienen efectos inmediatos y positivos, en la presidencia dan excusas. O que estaban distraídos, o que ya se emitieron comunicados en plural, ¿verdad? Tratando de tapar el suelo con un dedo. No se puede. Ni nunca se ha podido, y mucho menos ahora en esta era de las redes sociales y que cada teléfono es una cámara, todo se sabe. Y cómo esto es, lamentablemente, un espejo de lo que ocurre en otra latitud absolutamente distinta, España, en donde un político también autopercibido como socialdemócrata, como nuestro presidente Arévalo, hace un poco más de lo mismo. Sumido en casos de corrupción, no tanto como los de acá, pues el de acá no tanto como allá, pero sumido en problemas que tiene que atajar y tienen que enfrentar y tiene que ser franco. Mire, sí, aquí ustedes nos han ayudado a detectar algo que no habíamos visto, se vale, gracias, para eso están los medios de comunicación y vamos a tomar medidas. No, simplemente decide creer a pie juntillas lo que el embajador le dice, el embajador afectado, obviamente, y modo que él va a decir sí, estoy culpable. Y esa es la respuesta del presidente. Bueno, allá Pedro Sánchez hace más de lo mismo, distrae la atención con más cosas. Ojalá el presidente Arévalo no emule a Sánchez y vaya a decir ahora que el conflicto en Irán lo está distrayendo o que lo que está sucediendo en Gaza no le permite invertir en carreteras, en salud. Ojalá que no sea por ahí. Pero no sé si le estoy dando ideas. Si eso sucede, por favor, discúlpeme, no era mi intención, pero por lo menos ya vamos a saber que el uno y el otro son exactamente iguales. Ojalá me equivoque. Ojalá la otra semana que nos veamos tenga mejores noticias que contarle y comentar. Mientras tanto, estas son las tristes noticias y los sucesos que enfrentamos los guatemaltecos y en este caso también los españoles. Para eso, para tratar de, no voy a decir olvidar, pero de analizar más serenamente las cosas, voy a terminar el trago. Hasta la próxima.